Era un agradable día de agosto, y JC DeFitz tenía todo dispuesto para pasar una jornada de buceo y rodar un anuncio promocional para su empresa. El lago Zonotosasa es el lago natural más grande del condado de Hillsborough, con una superficie mayor a 800 acres. Las residencias rodean el lago y no hay caminos que lo crucen, lo que lo vuelve un lugar perfecto para pasar un día lejos del mundanal ruido y en íntima conexión con la naturaleza. Pero si hablamos de la naturaleza en el estado de Florida, también debemos hablar de cocodrilos. Florida es el único lugar del mundo donde coexisten caimanes y cocodrilos en libertad. Los cocodrilos americanos alcanzan unos 4.5 metros de longitud, mientras que el caimán americano medio rara vez supera los 3 metros. La mejor forma de distinguir las especies es por la forma de sus hocicos. El de los caimanes es más redondeado, mientras que el de los cocodrilos se estrecha en punta. En los cuerpos de agua dulce de este estado del sur de Estados Unidos viven más de 1 millón de ejemplares de estos reptiles. Y aunque Florida se destaca por tener playas y cuerpos de agua increíbles para los turistas, las autoridades muchas veces advierten sobre la presencia de reptiles, especialmente de caimanes. Y si bien el avistaje de estos imponentes animales puede ser emocionante para los turistas, no lo es para las personas que viven en la zona y tienen altas chances de toparse con uno en el momento menos pensado. Y eso fue lo que le pasó a JC DeFitz. A varios metros del suelo, un dron capturaba imágenes de la zona sin saber que también a unos metros pero bajo el agua, un depredador intentaría capturar su almuerzo. Al quitarse sus gafas para poder meterse en el agua, JC DeFitz se enteró que un cocodrilo estaba atacándolo cuando prácticamente estaba dentro de su enorme boca. 5 segundos parece muy poco tiempo. Es lo que tardas en enviar un mensaje de texto, recibir al cartero en tu puerta o cruzar una calle poco transitada. Pero 5 segundos dentro de la boca de un caimán de 12 pies de largo puede ser una eternidad. Primero, el hombre sintió un golpe muy fuerte golpeando su cara, como si se hubiese chocado un poste de alumbrado eléctrico. Luego sintió las escamas y los dientes, y fue en ese instante cuando comprendió qué estaba ocurriendo. Un caimán intentaba devorarlo vivo. Miembro del Departamento de Bomberos de Oldsmar durante 4 años después de servir en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, DeFitz actuó con sangre fría y puso sus manos en la boca de la bestia para que lo soltara. Antes de lograr ponerse a salvo y ante la mirada del dron que captó toda la acción, el hombre escuchó el sonido de su propia mandíbula y cráneo partiéndose bajo las potentes fauces del caimán. Sin embargo, en medio del escalofriante momento, JC DeFitz nunca dejó de nadar y así milagrosamente logró salvar su vida. Trasladado de urgencia al Hospital General de Tampa, la rápida acción de los médicos fue crucial. La craniectomía, un procedimiento en el que se retira parte del cráneo para permitir que el cerebro se expanda, fue realizada de inmediato. Además, debieron extirparle parte del lóbulo temporal derecho. Afortunadamente, el hombre sobrevivió al ataque, pero su camino hacia la recuperación será largo y arduo. Su mandíbula seguirá atada con alambres por las próximas 2 semanas hasta la cirugía final para intentar reconstruir su rostro. Ya fuera de peligro y entrevistado por cadenas de televisión locales, DeFitz dijo que su historia trata de un milagro y también de una llamada a la acción. Encuentra la alegría, sea como sea, ese es mi reto para ti, que la encuentres. Este ataque no es un incidente aislado. En las últimas 3 semanas, 3 personas más han sido atacadas por caimanes en la región de Tampa Bay. Las autoridades están en alerta y han incrementado las medidas de seguridad alrededor de los cuerpos de agua. Las autoridades han instado a la comunidad a mantenerse alejados de las orillas de los lagos y estanques, especialmente durante las horas del amanecer y el atardecer, cuando los caimanes están más activos. Los expertos dicen que los caimanes son parte del ecosistema de Florida, pero estos ataques recientes han obligado a tomar medidas adicionales. Es por eso que piden a todos que estén atentos y sigan las recomendaciones de seguridad. Los sitios web autorizados tienen muchos buenos consejos para evitar un encuentro peligroso. Compartimos algunos del Laboratorio de Ecología del Río Savannah de la Universidad de Georgia.
No alimentes a patos, tortugas u otros animales que comparten aguas con caimanes. Mantente a unos 18 metros o más de distancia de un caimán adulto. Si un caimán silba o se abalanza sobre ti, es que estás demasiado cerca. Si estás conduciendo, deja que un caimán cruce la carretera. Se mueven a través de las carreteras con mayor frecuencia en primavera y verano. Supervisa a las mascotas y a los niños cuando estés en territorio de caimanes, ya que estos animales no reconocen la diferencia entre las mascotas domésticas y las fuentes de alimentos silvestres. Evita la vegetación densa en y cerca de la orilla del agua. Los expertos también aconsejan a las personas que llamen a las autoridades locales o estatales si ven caimanes deambulando por el vecindario y otros lugares inesperados. En una palabra, no trates de lidiar tú mismo con los reptiles. Ahora, ¿qué hacer si un caimán te atrapa? Según la experta Kimberly Andrews, si el caimán está tratando de arrastrarte bajo el agua, tienes que asumir en este punto que estás luchando por tu vida y que tienes que dar todo lo que tienes. Recomendamos tratar de pincharlos en el ojo, golpeándolos en la parte superior del cráneo o en el costado de la mandíbula. Esos puntos son sensibles en los caimanes como lo son en los humanos. En un ataque de agua, el peligro es más de ahogamiento que de mordedura. Así que hay que hacer lo imposible por llegar a tierra firme. Como afirma Andrews, somos mejores en tierra que ellos, y ellos son mejores en el agua. Pero no asumas que todo es seguro si estás en tierra, ya que el caimán tiene más en su arsenal que una temible dentadura. Pueden golpearte con su corpulenta cola o azotar su cráneo y usarlo como un ariete. En resumen, a pesar de la peligrosidad de estos formidables animales, es crucial que las personas coexistan con los caimanes porque son una parte indispensable de la ecología como un depredador ápice que mantiene a raya a las poblaciones de otros animales. ¿Qué te ha parecido esta historia? No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir las actualizaciones cada vez que compartamos una desgracia increíble. Cuando los empleados de limpieza llegaron al recinto de tigres del zoológico de Bahawalpur, se encontraron con una escena que jamás olvidarán. Dentro de la boca de uno de los tigres había un zapato. Pero, ¿a quién pertenecía? ¿Y cómo llegó allí? Dale like y suscríbete ahora mismo. Hoy hablaremos del aterrador ataque de un tigre a Muhammad Bilawal. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Fundado en 1942, el Jardín Zoológico de Bahawalpur es administrado por el gobierno de Pakistán. Con una extensión de 25 acres, el zoológico alberga muchas especies de aves, junto con numerosos carnívoros y depredadores. Los visitantes disfrutan viendo chacales, civetas, cocodrilos, leones, hienas y tigres. Sin embargo, las condiciones en las que están confinados los animales son cuestionables, con estándares muy por debajo de lo que sería considerado ético en muchos países occidentales. A pesar de eso, seguía siendo una atracción turística popular que ofrecía educación sobre las especies bajo su cuidado. El miércoles 6 de diciembre de 2023, los encargados de la limpieza vivieron una de las experiencias más aterradoras de sus vidas cuando llegaron al recinto de los tigres. Recorrieron el perímetro de la cerca y entraron a las guaridas interiores en la parte trasera. Allí pudieron ver a los 3 tigres, pero algo sobresalía de la boca de uno de ellos. Cuando el animal giró completamente la cabeza hacia el personal, se dieron cuenta de que era un zapato. Era una visión inquietante, pero tal vez un visitante lo había lanzado al recinto. Sin embargo, momentos después, hicieron un descubrimiento escalofriante. Tirado en el duro suelo marrón yacía un cuerpo. No se movía y sus piernas mostraban heridas graves. De inmediato se llamó a los servicios de emergencia y el zoológico fue cerrado. Pero a medida que la investigación avanzaba, lo que parecía ser un caso claro se convirtió en todo un misterio. El cuerpo pertenecía a Muhammad Bilawal,
un hombre de 28 años de Greentown, Lahore. Por el estado del cadáver se asumió que había muerto la noche anterior. Su padre, el doctor Mohammed Javed, fue informado de la terrible tragedia y emprendió el viaje hacia Bahawalpur, a más de 400 kilómetros de su hogar en Lahore. Cuando los investigadores llegaron al lugar, los tigres fueron encerrados en una sección segura del recinto. El cuerpo de Mohammed presentaba terribles mutilaciones en las piernas. Todo apuntaba a que había muerto por pérdida de sangre. Al difundirse la noticia de su muerte, comenzaron las especulaciones. Se propagaron rumores que aseguraban que Mohammed era un delincuente habitual y que había tenido altercados con la policía en múltiples ocasiones. Los medios lo describieron como un joven perturbado, un lunático que aparentemente había saltado al recinto de los tigres. El zoológico culpó a la víctima, alegando que había forzado su entrada al parque, probablemente escalando un muro exterior, y que luego trepó al techo de la casa de los tigres antes de lanzarse al suelo. Si estaba bajo efectos de drogas o alucinando, quizás creyó que podía enfrentarse no a uno, sino a 3 tigres de Bengala, él solo. La presencia de un intruso en su recinto activó inmediatamente el instinto de ataque de los tigres. Estos animales suelen lanzarse sobre su presa, usando su peso y sus poderosas patas delanteras para derribarla. Después, con una mordida fatal en el cuello, la inmovilizan para luego devorarla a su ritmo. No se ha publicado información sobre la naturaleza de la muerte de Mohammed, solo se mencionó que sus piernas estaban gravemente mutiladas, lo que sugirió que había muerto por pérdida de sangre en lugar de por asfixia. Pero cuando el padre de Mohammed, el Dr. Mohammed Javed, escuchó los rumores sobre su hijo, decidió hablar. Los rumores comenzaron a circular, afirmando que Mohammed era una persona problemática y que había tenido múltiples altercados con las fuerzas del orden antes. Los medios lo pintaron como un joven perturbado y lo describieron como un lunático que claramente se había lanzado al recinto de los tigres. Pero el padre de Mohammed nunca había dicho eso. Alguien más inventó la historia, probablemente para proteger al zoológico de la culpa del incidente. En una entrevista telefónica con el periódico Express Tribune, el Dr. Javed negó haber hablado con ningún medio desde la muerte de su hijo. En lugar de las afirmaciones que circulaban en los periódicos locales y nacionales, él insistió en que su hijo era un joven brillante, que nunca fue adicto a las drogas ni tuvo problemas con la ley. Otra acusación falsa fue que él había identificado el cuerpo de su hijo. Los medios reportaron que había llegado al lugar y declarado que el fallecido era, efectivamente, Mohammed. Pero nuevamente, eso fue una mentira descarada, ya que el Dr. Javed aún no había llegado al lugar cuando se hicieron esas afirmaciones. La identificación fue realizada por una tarjeta de identidad que el personal del zoológico encontró en uno de los bolsillos de Mohammed. Si Mohammed no era el lunático que los medios y el gobierno local pintaron, ¿qué hacía entonces dentro del zoológico después del cierre? ¿Y cómo logró entrar al recinto de los tigres? El personal del zoológico y los investigadores principales revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no encontraron evidencia de Mohammed en las pantallas. No podían entender cómo habían entrado al zoológico y mucho menos al recinto de los tigres. Los investigadores necesitaban determinar si el zoológico tenía alguna culpa, si esto fue un incidente aislado de un joven determinado y traumatizado. Parece que el zoológico estaba empeñado en protegerse, asegurándose de que la gente creyera que Mohammed se había puesto en peligro de forma deliberada y que ningún tipo de cerca o muro alto podría haberlo detenido. Resultó que Mohammed había tenido una pelea con uno de los vigilantes del zoológico, y por eso el personal del zoológico hizo estas afirmaciones sobre él. Era mucho más fácil retratarlo como inestable que aceptar la responsabilidad por lo sucedido. Con las acusaciones falsas iniciales sobre Mohammed, la idea de que él había entrado deliberadamente al recinto de los tigres parecía creíble, pero ahora, sabiendo que estas eran acusaciones falsas, debía haber ocurrido algo más. Su padre creía que Mohammed se había resbalado desde el techo de la casa de los tigres, cayendo pesadamente dentro de su recinto. Su caída no pasó desapercibida para los tigres, quienes inmediatamente se lanzaron hacia él. Mientras lo rodeaban, atacaban con sus garras mientras Mohammed intentaba levantarse. Pero cada vez que se ponía casi de pie, lo derribaban de nuevo. Entonces uno de los tigres le agarró la pierna con sus fauces y otros lo mordieron repetidamente. Mohammed habría luchado, pataleando con sus piernas e intentando liberarse. Sus gritos de ayuda no fueron escuchados, ya que el zoológico ya estaba cerrado para la noche.
Sabía que estaba en problemas. Sabía que este era el final. Los tigres de Bengala tienen una fuerza de mordida de más de 1000 psi. Pueden pesar más de 250 kilogramos, 550 libras. Con 3 de ellos atacando a Mohammed, no tenía ninguna oportunidad. Aunque eran animales cautivos, aún conservaban su instinto natural de matar. Quedó claro que Mohammed estaba vivo cuando entró al recinto de los depredadores. La caída desde el techo no lo mató. Estaban seguros de que los tigres lo habían atacado, pero no se habían alimentado de su cuerpo. Una vez que Mohammed sucumbió a sus heridas, ellos se alejaron, satisfechos de que la amenaza había terminado. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿qué estaba haciendo él en el techo del recinto de los tigres cuando se deslizó hacia el recinto en primer lugar? Su padre cree que quizás estaba buscando una forma de salir del zoológico, pero si ese es el caso, no se sabe por qué estaba dentro del zoológico después del cierre. Para tratar de establecer los hechos, el comisionado de Bahawalpur formó un comité de 5 miembros para investigar. El objetivo del comité era evaluar la entrada no autorizada, la motivación de la víctima y cualquier defecto de seguridad del zoológico por el que fueran responsables. Los investigadores accedieron al recinto de los tigres, subiendo al techo en busca de evidencia. Hasta ahora no se ha publicado nada detallando exactamente lo que le sucedió al joven de 28 años. Aunque los ataques de tigres salvajes son relativamente comunes en la vecina India, especialmente en los Sundarbans, no hay tigres salvajes en Pakistán, pero los animales mantenidos en cautiverio en todo el mundo siguen siendo una amenaza para aquellos que trabajan con ellos. Apenas unos días antes del accidente de Mohammed, un cuidador del zoológico fue mutilado hasta la muerte por un oso negro cautivo en el Parque Zoológico Indira Gandhi en la India, cuando las puertas del recinto nocturno fueron accidentalmente dejadas abiertas. Aunque los padres de Mohammed todavía tenían muchas preguntas sobre la muerte de su hijo, no presentaron una demanda contra el zoológico. Tal vez nunca sepamos exactamente qué le sucedió a Mohammed Bilawal, pero su pérdida será sentida por todos los que lo amaban. No importa cuán real haya sido su destino, nadie podría imaginar esta desgracia increíble. Tiburones, las criaturas que alimentan nuestras peores pesadillas. Con su fuerza vital y ferocidad, algunas especies pueden protagonizar escenarios dignos de un thriller de terror. Aunque son rarísimos, hay casos en los que un tiburón, guiado por su instinto voraz y esas temibles mandíbulas, ha ejecutado ataques tan rápidos y eficientes que pueden tragarse a una persona entera de un solo bocado. Dale al botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. En el episodio de hoy repasaremos 3 veces en las que un tiburón devoró a alguien completamente. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Un día aparentemente perfecto. Era domingo 8 de septiembre de 1991. Jonathan Lee, de 19 años, estaba en su segundo año en la Universidad de Adelaida, en Australia del Sur. Jonathan vivía en el suburbio de One Tree Hill, al noreste de la ciudad. Los fines de semana, él y sus amigos aprovechaban el tiempo libre para desconectar de las clases. Solían explorar los alrededores, relajarse y salir al mar en bote para practicar buceo. Una escapada perfecta para alejarse del estrés académico. Ese día, el grupo decidió conducir hasta la playa de Aldinga, a 45 kilómetros al sur de Adelaida. Allí, cargaron su equipo de buceo en el bote y zarparon hacia el océano. El cielo estaba despejado, el aire era cálido, y las risas resonaban mientras la brisa marina despeinaba sus cabellos y el rocío salado les acariciaba el rostro. El destino, un famoso punto de buceo conocido como El Desnivel, situado a 350 metros de la costa. Un paisaje idílico y lleno de depredadores. Las doradas arenas de Aldinga Beach se transforman en planicies rocosas intermareales que se extienden como un arrecife mar adentro.
Allí, la profundidad desciende abruptamente hacia un azul profundo y misterioso. Peces de vivos colores nadan entre corales espectaculares. Estrellas y erizos de mar se aferran a las rocas, y meros se ocultan bajo salientes y en oscuras cuevas. Entre estas maravillas también se encuentran los pargos, peces que se mueven en grandes cardúmenes rumbo a sus zonas de reproducción. Estos pargos pueden alcanzar hasta 1.3 metros de longitud, 4 pies, y pesar 20 kilos, 44 libras, convirtiéndose en presas fáciles para los tiburones blancos. Donde hay pargos, hay tiburones al acecho. Cuando el grupo vio cómo el azul claro del agua daba paso a un azul oscuro y profundo, supieron que habían llegado al borde del arrecife. Anclaron el bote, se ajustaron las máscaras de buceo, revisaron sus reguladores y se lanzaron al agua uno por uno. Una experiencia que se volvió pesadilla. Las burbujas escapaban del traje de neopreno de Jonathan mientras descendía bajo la superficie. El agua fresca lo envolvió mientras se sumergía más y más en la columna de agua. Los amigos se dispersaron para explorar el arrecife. Era una escena subacuática e impresionante. Peces de colores vivos revoloteando por todas partes y una tortuga verde mordisqueando lechuga marina adherida al arrecife. Más allá del arrecife se extendía el inquietante azul del océano abierto. Pero algo en las cercanías estaba cazando. Un gran tiburón blanco había sido atraído al arrecife, buscando a los peces que nadaban en abundancia cerca de la costa. Aunque las condiciones sobre el agua eran perfectas, el mar estaba turbio. Sedimentos y limo habían sido removidos del fondo, haciendo que la visibilidad fuera pobre. Había llegado la hora de terminar la inmersión. El grupo decidió regresar al bote, quitándose su equipo de buceo mientras esperaban pacientemente a que el resto del equipo finalizara su exploración. Mientras el resto del grupo seguía admirando la increíble vida submarina, Dave Roberts, un experimentado buzo de 30 años, decidió que era hora de regresar al bote. Mientras nadaba de vuelta, algo llamó su atención. Una roca grande y colorida que destacaba en el fondo marino. Intrigado, se sumergió para verla más de cerca. Y fue entonces cuando presenció el ataque del tiburón. Al principio no vio nada extraño. Lo que captó su atención fue un sonido peculiar, como un trueno ensordecedor o un retumbar amenazante. Miró hacia arriba, hacia la luz que se filtraba a través de la superficie del agua. ¿Podría ser un bote? ¿El motor rugiendo y vibrando en la columna de agua? Eso parecía, pero al alzar la vista no vio rastro de ninguna embarcación. Entonces miró hacia abajo, cerca del fondo del arrecife. Allí lo vio, un enorme tiburón blanco. Estaba sacudiendo la cabeza de un lado a otro, probablemente devorando un mero o un pargo. Su cuerpo masivo se arqueaba y golpeaba, levantando arena del lecho marino. Una nube de limo y arena rodeaba al tiburón, dificultando la visión de Dave. Fascinado y aterrorizado, observó cómo el depredador ejecutaba su caza furiosa a solo metros de donde él flotaba. De repente, la nube de arena se volvió roja. Sangre llenaba el agua. Esto no era un ataque a un pez. Algo mucho más grande había sido capturado. El corazón de Dave latía con fuerza en su pecho mientras un pensamiento aterrador lo asaltaba. ¿Y si era uno de los suyos? La posibilidad de que uno de sus amigos estuviera siendo destrozado frente a sus ojos lo llenó de pavor. Pero no había nada que pudiera hacer. No tenía armas ni forma de distraer al tiburón. Con el corazón acelerado, Dave asumió una posición defensiva. Sabía que intentar nadar de vuelta al bote sería un error fatal. El momento más peligroso de cualquier buceo es cuando el buzo sale a la superficie. Es cuando son más vulnerables. Y este tiburón estaba en modo ataque total. Dave se escondió detrás de la roca colorida que había bajado a inspeccionar. Apenas se atrevía a respirar mientras se aferraba al costado con sus manos enguantadas, asomándose con cautela por encima del borde. Pero entonces el tiburón giró hacia él. Dave se agachó aún más.
Las burbujas escaparon de su regulador, delatando su posición. Contuvo la respiración. Y luego lo vio. Una imagen que lo dejó helado hasta el alma. Dentro de la boca del tiburón estaba Jonathan, su compañero de buceo. El cuerpo de Jonathan estaba inerte, sin vida, mientras el tiburón nadaba con fuerza junto a Dave. Pudo ver los ojos del tiburón, oscuros y siniestros. No lo miraron a él. Ya tenía su presa. Nadó a solo 60 centímetros de Dave. Si hubiera extendido el brazo, podría haberlo tocado. Dave sabía que tenía que salir a la superficie. Debía advertir a los demás y asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Cuando el tiburón desapareció de su vista, se lanzó hacia arriba. Propulsándose con sus aletas, nadó frenéticamente. Sus piernas ardían mientras pateaba con furia, sintiendo cómo el ácido láctico se acumulaba en sus músculos hasta que finalmente irrumpió en la cálida superficie del aire. Se quitó el regulador de inmediato. ¡Tiburón!, gritó desesperado hacia el bote. Sus amigos reaccionaron de inmediato. Ben Peterson, de 18 años, levantó el ancla mientras los demás maniobraban el bote hacia Dave. Al llegar junto a él, se inclinaron sobre el costado y lo ayudaron a subir a bordo. Fue entonces cuando vieron algo flotando en el agua. Primero, una aleta de buceo. Luego, un tanque de oxígeno. Después, fragmentos de un traje de neopreno rasgado. En un silencio atónito, los 5 amigos se quedaron mirando el equipo flotando en el mar. El devastador impacto de la tragedia era palpable. Mientras tanto, los 3 buceadores restantes también habían sido testigos del ataque. Justo como Dave, el resto del grupo se había atrincherado durante el ataque. Desde su posición, habían visto al tiburón abalanzarse sobre Jonathan, inmovilizándolo contra el fondo marino mientras lo mordía y lo sacudía violentamente de un lado a otro. La escena era tan aterradora como surrealista. Cuando finalmente terminó, los demás hicieron una carrera desesperada hacia el bote. Ya a bordo, el grupo se desplomó, jadeando, atónitos y en estado de shock. Podría haber sido cualquiera de ellos. Habían tenido suerte de sobrevivir. Sin perder tiempo, encendieron una bengala y la dispararon al aire para pedir ayuda. Miraron al océano con la esperanza de que, por un milagro, Jonathan apareciera en la superficie. Pero nunca sucedió. Jonathan había sido arrastrado a las profundidades. De regreso en tierra firme, contactaron a las autoridades. Se desplegó una búsqueda exhaustiva para encontrar algún rastro del joven estudiante. Lamentablemente, solo se hallaron restos dispersos flotando cerca del sitio del ataque. Más allá de eso, Jonathan desapareció, dejando únicamente el terrible relato de su trágico final. Jeffrey tenía el mar en las venas. Desde que era un bebé, sus padres lo llevaban en bote y él desarrolló una conexión profunda con el océano y un respeto absoluto por todo lo que lo habitaba. De joven, su pasión por el surf, el buceo y la navegación marcó su vida, pero no sabía cómo convertir eso en una carrera. Entonces, surgió una oportunidad. La empresa Matrix Ocean Adventures buscaba tripulación para su nuevo catamarán. Jeffrey no lo dudó. Solicitó el puesto y fue aceptado como primer oficial. El destino le tenía una sorpresa. El capitán renunció y Jeffrey fue promovido al mando. Orgulloso pero humilde, asumió el desafío. Su tarea sería capitanear el Matrix, un lujoso catamarán de 24 metros con capacidad para 12 pasajeros en 6 cabinas privadas. La travesía inaugural comenzó en Perth, en el sur de Australia Occidental. El itinerario los llevaría hacia el norte, a la pintoresca ciudad de Broome, en un viaje de 13 días. Durante el trayecto, Jeffrey guió a los pasajeros por bahías escondidas y aguas cristalinas, ofreciendo experiencias inolvidables de snorkel y buceo. Todo iba perfecto, hasta que llegaron a las islas Abrolhos, cerca de Geraldton. La zona es famosa por su arrecife coralino, hogar de peces de colores, juguetones leones marinos y sí, tiburones. El grupo se sumergió en el agua cálida.
Jeffrey, con su máscara y snorkel, lideraba la expedición cerca de un acantilado submarino donde el arrecife poco profundo se convertía en un abismo azul claro. Todo era paz y belleza. Parrotfish, tortugas y meros recorrían el coral. El silencio del mundo submarino era hipnotizante. De repente, la calma se hizo añicos. Sin aviso alguno, un gigantesco tiburón atacó a Jeffrey. Los testigos estiman que medía unos 6 metros. Desde la superficie, apenas se distinguía una sombra oscura desplazándose como un torpedo hacia Jeffrey. Fue todo tan rápido que no hubo tiempo para gritar, para advertirlo. El tiburón emergió de las profundidades y en cuestión de segundos ya estaba sobre él. Uno de los amigos de Jeffrey, Rod Plagg, estaba cerca, buceando a poca distancia del barco. Ambos disfrutaban del paisaje submarino, señalando peces y sumergiéndose para observarlos más de cerca. Pero entonces, la máscara de Rod comenzó a filtrar agua. Sentía cómo las gotas le recorrían las mejillas mientras el agua llenaba lentamente el interior de su máscara. Rod se la quitó, se limpió la cara y miró a Jeffrey. Quiso avisarle que regresaría al barco para arreglar la máscara, pero Jeffrey ya tenía el rostro bajo el agua. Sin pensarlo demasiado, Rod comenzó a nadar hacia el catamarán. Nunca imaginó que esa sería la última vez que vería a su amigo con vida. Mientras nadaba de vuelta al barco, un fuerte chapoteo rompió la calma. Rod se giró justo a tiempo para verlo. Un tiburón descomunal, con sus mandíbulas abiertas de par en par y los ojos en blanco, se lanzó contra Jeffrey. El impacto fue brutal y la fuerza del mordisco fue tal que partió el cuerpo de Jeffrey en dos. Todo terminó en cuestión de segundos. El agua se convirtió en un espectáculo de horror. Los demás snorkelers levantaron sus rostros del agua solo para encontrarse con un mar teñido de rojo. El tiburón sacudía la cabeza de un lado a otro, desgarrando lo que quedaba del cuerpo de Jeffrey. El terror los invadió. Con el corazón en la garganta, comenzaron a nadar desesperados hacia el bote, sin atreverse a mirar atrás. Cada brazada parecía eterna, cada segundo una lucha por sobrevivir. Uno tras otro, alcanzaron la escalera del catamarán y se treparon, jadeando, empapados y en estado de shock. Desde la cubierta, observaron cómo el tiburón se sumergía lentamente, llevándose la mitad del cuerpo de Jeffrey en su boca. No había nada que pudieran hacer. El caos reinaba a bordo. La tripulación rápidamente verificó que todos estuvieran presentes y que nadie más hubiera resultado herido. Sin embargo, la escena los había dejado destrozados. Algunos pasajeros, con lágrimas en los ojos, temblaban mientras intentaban procesar el horror de lo que acababan de presenciar. Ninguno pudo identificar con certeza al tiburón, pero coincidieron en algunos detalles. Era enorme, de color oscuro en la parte superior y blanco en el vientre. La aleta dorsal, estimaron, medía cerca de 1 metro de alto. Los expertos más tarde sugirieron que el atacante podría haber sido un gran tiburón blanco o un tiburón tigre. Uno de los tripulantes contactó por radio a las autoridades para reportar el devastador incidente, pero la pesadilla aún no había terminado. Mientras los pasajeros observaban el agua con una mezcla de miedo y tristeza, la otra mitad del cuerpo de Jeffrey emergió flotando en la superficie, moviéndose lentamente con las olas. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. El tiburón reapareció, esta vez de manera sigilosa. Solo su hocico y sus ojos sobresalían del agua, como si estuviera acechando nuevamente. El tiburón no se detuvo. Esta vez no hubo sacudidas violentas ni desgarró los restos. Con una calma aterradora, abrió nuevamente sus enormes mandíbulas y sujetó lo que quedaba del cuerpo de Jeffrey. Sin hacer un solo ruido, desapareció bajo el agua. Un remolino marcó el lugar y Jeffrey se desvaneció para siempre. La muerte fue tan rápida como brutal. Los expertos insistieron en que el tamaño del tiburón podría haberse exagerado debido a la distorsión visual en el agua, pero admitieron algo escalofriante. Tenía que ser inmenso para partir a Jeffrey en dos de un solo mordisco. El horror a bordo era palpable. Pasajeros y tripulantes, aún en estado de shock, decidieron regresar de inmediato a la costa.
Con el motor del catamarán rugiendo, pusieron rumbo directo a Geraldton, donde los esperaban los servicios de emergencia. La policía entrevistó a cada testigo, intentando armar el rompecabezas de lo ocurrido. El oficial de pesca, Rory McCauley, del Departamento de Pesca de Australia Occidental, se unió a las autoridades en la búsqueda del tiburón. El plan era claro: si lo encontraban, lo matarían. Necesitaban analizar al depredador para la investigación forense, además de buscar posibles restos de Jeffrey para el informe del forense. La búsqueda comenzó de inmediato. Durante horas, patrullaron la zona, pero no encontraron ni rastro del tiburón ni de Jeffrey. Las fuertes corrientes habían arrastrado todo hacia el vasto océano abierto. El sargento de policía Graham Clifford declaró con pesar que, según los testimonios, era improbable hallar algo más. Finalmente, la búsqueda fue cancelada. La comunidad local entró en alerta. Las autoridades advirtieron a los pescadores de langosta que trabajaban en las islas cercanas, así como a los turistas, sobre el peligro latente en las aguas. Mientras tanto, los medios de comunicación se inundaron con especulaciones y teorías sobre el ataque. El científico de tiburones, Rory McCauley, fue consultado para arrojar luz sobre el comportamiento del depredador. Concluyó que no había nada que atrajera al tiburón hacia los snorkelers. No había comida en el agua ni actividades de pesca en la zona. Sin embargo, el lugar estaba cerca del borde de la plataforma continental, un área donde los tiburones suelen encontrar presas. Lo que resultaba extraño era que un tiburón de ese tamaño estuviera tan cerca de los arrecifes de coral. Aunque los grandes tiburones blancos recorren la costa occidental de Australia, los avistamientos en esa zona eran extremadamente raros. El vacío que dejó Jeffrey era imposible de llenar. Su padre, devastado, relató cómo la familia había recibido innumerables llamadas, cartas y mensajes de condolencias en los días y semanas posteriores al ataque. A solo 40 metros de la orilla, hay una conmoción en el agua. El espectador Mark Hickey cree ver una tortuga marina luchando en unas algas marinas mientras una aleta dorsal de tiburón la rodea. Detiene su caminata a lo largo de la playa para observar el espectáculo, pero se da cuenta de que no es una tortuga marina luchando por su vida, es una persona. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque de tiburón a Paul Wilcox. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Byron Bay es un paraíso junto al mar, con cafés, restaurantes y bares que bordean la dorada playa de arena. Atrae a visitantes de todas partes y es un destino popular para mochileros gracias a su estilo de vida playero y atmósfera relajada. En el extremo de la bahía se encuentra un faro que indica el punto más oriental del continente australiano. Todo en Byron gira en torno a la playa y las actividades de natación, snorkel y surf que se ofrecen. Sin embargo, las aguas alrededor de Australia son algunas de las más peligrosas del mundo. Los tiburones frecuentan las aguas poco profundas y los arrecifes biodiversos, atraídos por las corrientes oceánicas y los abundantes peces. Aunque los ataques ocurren, se consideran raros. Byron Bay es un punto turístico muy concurrido, visitado por más de 2 millones de personas cada año. Muchos se lanzan al agua para disfrutar del excelente surf y las cálidas aguas. Considerando la cantidad de personas en la bahía, los ataques son poco frecuentes. El último ataque fatal en Byron Bay había ocurrido en 1993, pero en 2014, la tragedia estaba a punto de golpear nuevamente a la comunidad unida. El británico Paul Wilcox creció en Warwickshire, Inglaterra, pero se había mudado a Australia 10 años antes. Se había casado con su esposa Victoria y había establecido su propio negocio en 2000. El estilo de vida en Byron Bay era de su agrado y se sumergió por completo en la forma relajada de vivir. Se unió al club de natación de Byron Bay y nadaba antes del trabajo todas las mañanas.
A pesar de estar al otro lado del mundo de sus padres, que vivían en el norte de Gales, en el Reino Unido, seguía en contacto cercano con ellos. Hablaban por teléfono todas las semanas. De hecho, el lunes 8 de septiembre de 2014, Paul tuvo lo que sería su última llamada telefónica con sus padres y bromeó sobre los tiburones en la zona. Paul le dijo a su madre que sabía que estaban ahí, pero en los 10 años que había estado nadando en el mar, nunca había visto uno. La tranquilizó diciendo que solo había habido 3 ataques en los últimos 12 años, y estaba completamente seguro. A la mañana siguiente, el 9 de septiembre, Paul fue a nadar como de costumbre. Él y su esposa Victoria caminaron hasta la playa. A ambos les gustaba mantenerse en forma y a menudo nadaban juntos. Sin embargo, esa mañana, Victoria decidió salir a correr por la playa mientras Paul se metía en el mar. Se despidieron y acordaron encontrarse en el mismo lugar poco después. Victoria dio la espalda y corrió por la arena mientras que Paul se adentraba en el mar. La pareja llevaba casada 24 años y estaban viviendo la mejor época de sus vidas en la costa este de Australia. Amigos suyos llegarían más tarde esa mañana y habían quedado en encontrarse para tomar café después de nadar por la mañana. Lamentablemente, eso nunca sucedería. El agua estaba refrescante. Había otros nadadores y surfistas en la zona. La gente caminaba por la playa disfrutando del sol de la mañana. Pero lo que Paul no sabía era que había un tiburón blanco de 2 metros nadando en paralelo a la costa, siempre en busca de una presa. Los grandes blancos son responsables de la mayoría de los ataques a humanos, junto con los tiburones tigre y toro. Su tamaño y mordida feroz los convierten en depredadores mortales. Mientras Paul nadaba más lejos de la playa y luego giraba para nadar a lo largo de la costa, el tiburón se acercaba a la orilla. Se podía ver desde arriba cómo una amenazante sombra oscura se deslizaba sin esfuerzo por el agua, pero nadie lo detectó hasta que fue demasiado tarde. De repente, Paul sintió un tirón agudo en su pierna derecha. Al principio, sintió como si algo hubiera chocado contra él. Tal vez un surfista se había acercado demasiado y lo había golpeado con su tabla. Cuando Paul miró a su alrededor, vio la aterradora imagen del tiburón blanco con sus poderosas mandíbulas aferradas a su pierna. Gritó e instintivamente se alejó, pero no lo soltaba. Intentó golpear su cabeza con su otra pierna, apuntando a su sensible hocico y sus ojos, pero el tiburón lo agarraba firmemente. Los dientes filosos del tiburón desgarraron piel y músculo y cortaron vasos sanguíneos cruciales. Paul intentó mantener la cabeza fuera del agua mientras el tiburón lo arrastraba hacia abajo. En el alboroto, logró liberar su pierna, pero estaba tan gravemente herido que le costaba regresar a la orilla. La sangre brotaba de la herida abierta en su pierna. El agua a su alrededor se volvía de un color rojo oscuro. Una nube lo envolvía. Estaba perdiendo sangre rápidamente, pero el tiburón aún no había terminado con él. Volvía por más. Sabía que su presa estaba mortalmente herida y comenzó a rodearlo, esperando el momento oportuno. En la playa, Mark Hickey, un abogado de Newcastle que estaba de vacaciones, caminaba por la arena. Vio una conmoción en el agua. El rojo oscuro, a unos 40 metros de la orilla, parecía un enredo de algas ondeando con el movimiento del mar. El objeto que flotaba en la superficie y su centro parecían una tortuga marina. Luego vio la aterradora forma triangular de la aleta dorsal de un tiburón que rodeaba el objeto. Mark levantó la mano hacia su frente y protegió sus ojos del resplandor del sol. Y entonces su corazón dio un vuelco. Se dio cuenta de que no era una tortuga marina. Era una persona apenas flotando en el agua, con un tiburón blanco de 2 metros rondándolo. Observó horrorizado mientras el tiburón volvía hacia Paul y tiraba de su cuerpo nuevamente, llevándolo momentáneamente bajo el agua. Cuando el cuerpo de Paul volvió a subir a la superficie, Mark saltó a la acción. Sin preocuparse por su propia seguridad, se lanzó al agua, corrió hacia Paul y lo agarró del brazo. Paul no respondía. Tenía los ojos cerrados.
Había perdido el conocimiento y ahora Mark estaba en peligro, rodeado por el charco de sangre oscura y sosteniendo al gravemente herido Paul. Era un blanco perfecto para el tiburón. Nervioso, miró a su alrededor, esperando ver la cabeza del tiburón blanco surgir junto a él. Mark pateó furiosamente en el agua, arrastrando a Paul con él. Gritó a los bañistas que llamaran a una ambulancia mientras avanzaba por las olas. Llegó a la playa momentos después y arrastró a Paul hasta la arena. Inmediatamente comenzó a hacerle RCP. Una multitud se reunió alrededor de los dos. Durante 20 minutos, Mark continuó con la RCP hasta que llegaron los equipos de emergencia. Sin saber los problemas de Paul, Victoria se dio la vuelta al final de la playa y comenzó a correr de regreso a su punto de partida. Fue entonces cuando vio a una gran multitud reunida en la arena. Podía ver a una figura tendida y su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que podía ser Paul. Corrió tan rápido como pudo y se abrió paso entre los curiosos. Sus peores temores se hicieron realidad cuando vio a Paul tendido en la playa y rodeado de la arena manchada de sangre. Los paramédicos llegaron momentos después, pero trágicamente Paul fue declarado muerto en el lugar. Inmediatamente la playa fue cerrada. Todos estaban conmocionados por la muerte de Paul. Era muy querido entre los habitantes de Byron Bay, y perder a uno de los suyos fue una gran tragedia. Los socorristas fueron llamados para ayudar a buscar al tiburón en Byron Bay. Fue fácilmente avistado nadando en el agua. Su enorme cuerpo era claramente visible justo debajo de la superficie. Los tiburones blancos son una especie protegida y, por lo tanto, no fue cazado. En su lugar, los socorristas usaron motos acuáticas y helicópteros para alejar al animal de la costa. Pero ahora que había probado sangre humana, ¿volvería por más? Victoria estaba en shock y fue llevada al hospital, donde se informa que fue sedada. Su familia corrió a su lado para apoyarla. En Gales, los padres de Paul, Brian y Marie, se enteraron de la terrible noticia. Marie estaba completamente en shock después de haber hablado con él menos de 24 horas antes. El único consuelo que Marie podría encontrar en la terrible pérdida era que la muerte de Paul fue increíblemente rápida y que murió haciendo lo que amaba. Seguía recordando la conversación que había tenido con él el día anterior, y lo último que él le dijo fue: «Quiero un abrazo de mamá». Lamentablemente, Paul Wilcox nunca recibiría ese abrazo que tanto deseaba antes de enfrentar su aterradora e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.